Existen misterios en este mundo que se han vuelto antiguos con el paso del tiempo, pero hasta hoy nadie ha podido explicar qué son. A veces es un libro escrito en un idioma que jamás existió en la Tierra. A veces es una máquina ancestral que yace en silencio en el fondo del mar, funcionando con una precisión que la ciencia de su época nunca habría podido imaginar. Y a veces son simples bloques de piedra, pero que esconden un poder más allá de la comprensión humana. Entonces surge la pregunta: ¿son estos errores de la historia o las pistas de una civilización olvidada? Hoy te invito a cruzar conmigo la frontera entre el pasado y lo imposible para descubrir los 7 secretos más grandes que la humanidad aún no ha podido descifrar. Antes de comenzar este viaje, si te apasionan las historias sobre civilizaciones perdidas, los enigmas enterrados en la oscuridad del tiempo, suscríbete al canal y activa la campana de notificaciones, porque lo que viene a continuación hará que veas la historia con una mirada completamente diferente. Y ahora, empecemos con el primer misterio. 1. El manuscrito Voynich, un libro que parece desafiar las propias leyes del universo. Imagina que encuentras un libro escrito en un idioma completamente desconocido, lleno de dibujos de plantas extrañas que ni los científicos más reconocidos del mundo han podido identificar. Ese es el manuscrito Voynich, el libro más enigmático del planeta. En el año 1912, un comerciante de libros antiguos llamado Wilfrid Voynich lo descubrió en un antiguo monasterio de Italia. El libro contiene más de 240 páginas, aunque algunas se han perdido con el tiempo. Después de datarlo mediante el método del carbono radioactivo, los científicos confirmaron que fue escrito entre los años 1400 y 1440, lo que significa que tiene más de 600 años de antigüedad. Pero el verdadero misterio reside en su contenido. Cada página muestra una escritura que no pertenece a ninguna civilización conocida. Este lenguaje tiene su propio sistema de símbolos, sin relación con ningún alfabeto registrado en la historia. Las ilustraciones representan plantas que no existen en la realidad. Algunas páginas incluyen diagramas astrológicos con estrellas y galaxias que los europeos de la Edad Media jamás habían conocido. Aún más impactantes son las imágenes de mujeres desnudas bañándose en un líquido verde, rodeadas de tubos y conductos complejos, como si se tratara de los planos de una tecnología desconocida. Algunos creen que este libro es un mensaje enviado por una civilización extraterrestre. Otros piensan que es el registro de una civilización antigua que desapareció junto con su lenguaje. Hay historiadores que sostienen que podría ser un manual médico medieval sobre hierbas y la salud femenina. Pero si fuera así, ¿por qué su idioma sigue sin descifrarse hasta hoy? Otros estudiosos afirman que podría ser un fraude creado en la Edad Media para ganar dinero. Pero si fuera falso, ¿cómo explicar un sistema lingüístico tan complejo y coherente? Más de 100 años han pasado, y aún con los avances de la inteligencia artificial y la criptografía moderna, el código del manuscrito sigue sin resolverse. Hoy en día, el manuscrito Voynich continúa siendo un enigma sin respuesta, como si escondiera un conocimiento prohibido para la humanidad, una ciencia que parece provenir de otro mundo. 2. Las líneas de Nazca, los mensajes colosales enviados al cielo. Imagina un desierto donde la tierra está dibujada con líneas tan gigantescas que solo pueden verse desde el cielo. Ese es el desierto de Nazca, situado en el corazón del Perú. Desde el suelo, estas líneas parecen caóticas y sin sentido. Pero cuando los aviones sobrevolaron la zona por primera vez en la década de 1930, la humanidad descubrió algo asombroso. Cientos de figuras enormes, más de 300 formas geométricas, animales y símbolos extraños extendidos por todo el desierto. Hay figuras humanas, un mono, un colibrí, una araña, todas tan inmensas que solo pueden apreciarse desde las alturas. Estas líneas fueron creadas por la civilización Nazca entre los años 200 a.C. y 600 después de Cristo. La capa superior del desierto tiene un color marrón rojizo, y al retirar esa capa, la superficie más clara que hay debajo queda al descubierto, creando líneas blancas que destacan con fuerza.
Lo inexplicable es cómo lograron realizar dibujos tan perfectos sin aviones ni instrumentos de medición modernos. Muchos investigadores creen que se trata de un calendario astronómico, ya que las figuras coinciden con posiciones de estrellas, constelaciones y puntos solares, sirviendo quizá para seguir los ciclos planetarios. Otra teoría sostiene que eran caminos ceremoniales donde los Nazca caminaban para pedir lluvia en una tierra extremadamente árida. Sin embargo, la hipótesis más famosa y polémica afirma que estas líneas fueron creadas para comunicarse con seres de otros mundos, como señales de aterrizaje gigantes en medio del desierto. Algunos científicos modernos ofrecen una visión más práctica, proponiendo que las líneas marcan lugares donde se podía encontrar agua subterránea. Sea cual sea la verdad, las líneas de Nazca han permanecido casi intactas durante más de 2000 años gracias al clima seco y a la ausencia de viento. Hoy son patrimonio de la humanidad, reconocido por la UNESCO, pero el misterio sobre su propósito real sigue sin resolverse. ¿Son oraciones, un antiguo calendario o mensajes enviados por extraterrestres? Porque si los Nazca nunca pudieron ver desde el suelo lo que habían creado, entonces la pregunta es inevitable. ¿Para quién lo hicieron? 3. La Gran Pirámide de Giza, la maravilla inmortal de la civilización egipcia. Imagina un lugar donde se esconde el rey más grandioso del mundo desde hace miles de años. La Gran Pirámide de Giza no es solo una tumba, ni solo una maravilla arquitectónica, sino un océano de misterios que aún no han sido resueltos. El tema más debatido es la existencia de cámaras secretas dentro de la Gran Pirámide de Keops. Esta construcción fue levantada hace unos 4500 años con una precisión que asombra incluso a los ingenieros modernos. En el año 2017, el proyecto científico Scan Pyramids, la misión para escanear las pirámides, utilizó la tecnología de rayos cósmicos muónicos, una especie de radiografía gigante, para examinar el interior de la estructura. El resultado fue el hallazgo de un gran vacío oculto en las profundidades de la pirámide, de una longitud similar a la de un avión comercial. Y la pregunta es, ¿qué es ese vacío? Algunos creen que se trata de un pasaje de construcción temporal que fue sellado después de completarse la obra, pero otros investigadores piensan que podría ser una cámara funeraria real que jamás ha sido abierta. Mientras tanto, los teóricos de lo desconocido sugieren que dentro podría encontrarse un tesoro, una tecnología ancestral o un conocimiento que supera a su tiempo. El misterio se vuelve aún más profundo cuando los arqueólogos descubren más túneles y pasadizos pequeños en su interior, algunos de los cuales están alineados con las estrellas, lo que revela una conexión íntima entre los antiguos egipcios, la astronomía y su creencia en el más allá. Hasta hoy, el secreto de las cámaras ocultas dentro de la pirámide sigue sin resolverse. Las investigaciones y los escaneos continúan, pero abrir estas cámaras está estrictamente limitado por miedo a dañar la estructura interna. Y entonces surge la pregunta, si algún día se abrieran esas puertas secretas, ¿descubriríamos algo capaz de cambiar para siempre la historia de la humanidad? Los secretos enterrados dentro de la Gran Pirámide de Giza siguen siendo el mayor desafío para todas las generaciones, y quizás también el misterio más grande que el mundo haya conocido. 4. Las estatuas Moai de la isla de Pascua, los guardianes silenciosos del Océano Pacífico. La isla de Pascua es una pequeña isla situada en medio del Océano Pacífico donde existen enormes y misteriosas estatuas Moai que dejan asombrado a cualquiera que las contempla. Estas gigantescas figuras de piedra miden entre 4 y 9 metros de altura y pesan más de 80 toneladas, todas talladas únicamente con herramientas de piedra, sin máquinas, sin hierro ni acero, solo con instrumentos rudimentarios. La gran pregunta es, ¿cómo pudieron los antiguos tallar, pulir y transportar bloques de piedra tan pesados desde la cantera en la montaña hasta lugares situados a varios kilómetros de distancia? Los habitantes locales cuentan que las estatuas se movían por sí solas hasta llegar a su posición, algo que suena increíble, pero precisamente eso convierte a los Moai en uno de los mayores misterios del mundo.
Algunos arqueólogos creen que los antiguos usaron cuerdas y troncos para arrastrarlas, pero incluso con la tecnología moderna, mover esas estatuas sería extremadamente difícil. Entonces, ¿cómo lograron los antiguos habitantes de la isla realizar algo que parece imposible? La siguiente pregunta es, ¿por qué levantaron estas estatuas? Algunos piensan que los Moai representan a los dioses protectores y a los espíritus de los antepasados, que cuidaban a la gente de la isla de los desastres. Otros creen que eran símbolos de poder y dominio entre los diferentes clanes. Incluso hay teorías que sugieren que los Moai son vestigios de una civilización perdida, poseedora de conocimientos muy avanzados para su época. Lo más sorprendente es que los arqueólogos descubrieron que bajo las estatuas no solo hay cabezas, sino también cuerpos enteros enterrados profundamente bajo tierra. Durante siglos se creyó que los Moai eran solo enormes cabezas de piedra, pero en realidad cada una de ellas es una figura completa, una prueba de la habilidad y el misterio de los antiguos constructores. Por la noche, cuando el viento sopla y las olas golpean la orilla, esas inmensas caras de piedra emergen entre la oscuridad, silenciosas, frías, como si observaran cada uno de tus movimientos. 5. El Triángulo de las Bermudas. El lugar donde la naturaleza desafía todas las leyes de la física. En medio del Océano Atlántico existe una región misteriosa conocida como el Triángulo de las Bermudas, formado por 3 puntos, Florida, Bermudas y Puerto Rico. Al unir estos 3 lugares, se crea un enorme triángulo en el mar donde cientos de barcos y aviones han desaparecido sin dejar rastro. Uno de los casos más famosos ocurrió en el año 1945. Fue el vuelo 19, compuesto por 5 bombarderos de la Marina de los Estados Unidos que realizaban una misión de entrenamiento. Durante la comunicación, los pilotos informaron que las brújulas estaban fallando y que el rumbo se había vuelto confuso. Pocas horas después, se perdió todo contacto y el escuadrón completo desapareció sin dejar señales. Lo más aterrador es que los aviones de rescate enviados para buscarlos también desaparecieron en la misma zona. No solo los aviones, también varios barcos de guerra se perdieron en el área del triángulo, entre ellos el USS Cyclops, un enorme buque de la Marina estadounidense que transportaba a más de 300 personas. Todas desaparecieron sin emitir señales de auxilio, sin restos del barco, sin cuerpos. Los científicos han propuesto muchas teorías. Algunos creen que el campo magnético en esta zona es tan intenso que interfiere con los instrumentos de navegación y las brújulas. Otros piensan que el gas metano hidratado que se libera desde el fondo marino podría reducir la densidad del agua y hacer que los barcos se hundan fácilmente. Pero también hay quienes sostienen que allí podría encontrarse una base extraterrestre o los restos de la legendaria ciudad de la Atlántida. A pesar de miles de investigaciones, el misterio del Triángulo de las Bermudas nunca ha sido completamente resuelto. Quizás se trate solo de fenómenos naturales, pero la verdad es que nadie ha logrado explicar todas las desapariciones extrañas que ocurren en este lugar. 6. La sábana santa de Turín. ¿La imagen de Dios o solo una ilusión creada por el ser humano? Ahora adentrémonos en un misterio donde se entrelazan la religión, la ciencia y la historia, la sábana santa de Turín. Imagina un lienzo antiguo, tan viejo que en su superficie puede verse la silueta difusa de todo el cuerpo de un hombre impresa sobre él. Esta tela se conserva en la ciudad de Turín, en Italia, y se cree que fue el sudario que envolvió el cuerpo de Jesús después de ser crucificado. La imagen muestra a un hombre con barba larga, cuyas marcas coinciden con las descripciones bíblicas. Las manos y los pies perforados, la espalda con señales de azotes y la cabeza coronada con espinas. En el año 1988, los científicos realizaron una prueba de datación por carbono y el resultado indicó que la tela tenía unos 700 años de antigüedad, lo que haría imposible que proviniera de la época de Jesús.
Sin embargo, muchos expertos sostienen que esa datación no es precisa, ya que la tela ha sufrido contaminación y reparaciones a lo largo de los siglos. Algunos investigadores incluso encontraron rastros de radiación lumínica en las fibras, como si la imagen hubiera sido impresa por un destello sobrenatural, algo que la ciencia actual no pueda reproducir. Hasta el día de hoy, nadie ha podido demostrar si la sábana santa de Turín es auténtica o una falsificación. Pero cada vez que alguien la observa, siente una energía espiritual y un misterio profundo. ¿Podría ser esta la prueba de la resurrección de Jesús o simplemente una creación ingeniosa de la Edad Media? Sea cual sea la verdad, la sábana santa de Turín continúa siendo uno de los mayores enigmas religiosos de la humanidad. 7. El mecanismo de Anticitera, la máquina que llegó desde las estrellas. En las profundidades del mar Egeo, entre los restos de un antiguo naufragio, se descubrió un trozo de metal oxidado, que a simple vista parecía insignificante, pero al observarlo con atención, los científicos quedaron asombrados. Era el mecanismo de Anticitera, un artefacto que se adelantó a su tiempo por miles de años. En el año 1901, unos buzos griegos hallaron los restos de un barco hundido cerca de la isla de Anticitera. Entre estatuas y tesoros dorados, encontraron un intrincado sistema de engranajes, que más tarde sería conocido como el computador más antiguo del mundo. Los estudios demostraron que el mecanismo tenía más de 2000 años de antigüedad y estaba compuesto por 37 ruedas dentadas de metal, ensambladas con una precisión impresionante. Era capaz de calcular el movimiento del Sol, la Luna y los planetas, predecir eclipses e incluso registrar las fechas de los Juegos Olímpicos. La gran pregunta es, ¿quién lo creó? No existe evidencia de que la humanidad de aquella época tuviera las herramientas o el conocimiento necesarios para fabricar una máquina mecánica tan avanzada. Algunos piensan que fue la obra de un genio desconocido. Otros creen que es un vestigio de una civilización avanzada que desapareció hace mucho tiempo. E incluso hay quienes afirman que su tecnología proviene de seres extraterrestres del pasado. Tras más de un siglo de investigaciones, la ciencia moderna aún no ha logrado comprender completamente cómo funcionaba esta máquina. Y si realmente fue construida hace más de 2000 años, entonces quizás la historia de la humanidad no sea tan simple como siempre hemos creído. A lo largo de los siglos, la humanidad ha intentado explicar estos misterios. Pero cada respuesta solo abre nuevas preguntas. ¿Y si no estamos solos en la historia? ¿Y si nuestra civilización no fue la primera ni será la última? El manuscrito Voynich, las líneas de Nazca, las pirámides, los Moai, el Triángulo de las Bermudas, la Sábana Santa y la máquina de Anticitera, quizá no sean solo reliquias del pasado, sino advertencias de algo que aún no comprendemos. Si quieres seguir explorando los secretos más ocultos del mundo, las verdades que la historia intenta esconder, suscríbete al canal y activa la campana, porque esto apenas comienza.